Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga. Damos la más cordial de las bienvenidas a esta transmisión en vivo a nuestros hermanos y amigos que nos siguen a través de nuestra señal en Facebook Live en todo el mundo. Tremendo, ¿ah? Que hace la tecnología. Bienvenidos ustedes también, amados míos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 12. Mateo, capítulo 12. Vamos a leer los versos del 22 al 37. Voy a leerlo en la versión oficial, Reina Valera 1960. Amén. Bueno, así dice la palabra del Señor. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera demonios sino por Beelzebub, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebub, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Oramos, Señor Dios nuestro, dándote gracias por esta preciosa oportunidad que nos das de compartir tu santa palabra, Señor. Yo te ruego, amado Dios, que tu presencia nos invada hoy, que nuestros sentidos espirituales, nuestros sentidos físicos mortales sean despertados, Señor, y que tu palabra sea confirmada en nuestro corazón. Bienvenido, Señor, a este lugar. Bienvenido a este tiempo de predicación de tu palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sin duda estamos, hermanos, frente a un tema un poquito difícil. Difícil en su planteamiento, difícil en su desarrollo y un poquito difícil en su comprensión. Todas las cosas que están en la Biblia no es que sean fáciles, pero hay algunas que son un poquito más complicadas que otras. Esta es una de ellas. Y más en este tiempo en el que han salido por allí muchos abrogándose el derecho de la sana interpretación de la doctrina. Algunos han salido por ahí diciendo, cuando se habla de lo imperdonable del reino, obviamente estamos hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo, la que no será perdonada, pues, de eso que estamos hablando. Algunos han salido por ahí a decir eso no es cierto. Yo quiero, de manera taxativa, antes de desarrollar el tema, decirles que es completa y absolutamente cierto. Jesús lo dijo
Y lo dijo en un contexto real que tenemos que comprender, que tenemos que entender para poderlo discernir correctamente. Por lo contrario, tenemos que discernirlo para entenderlo correctamente. Ese es el punto. Ahora bien, estamos aquí frente a un tema un poquito escabroso, un poquito difícil. Es como cuando el apóstol Pedro hablaba de aquellos que decían una y otra vez: el Señor no viene nada, el Señor no viene pronto, eso es puro cuento, eso es pura mentira. Y tuvo Pedro que decirle a los hermanos, a los oyentes, confirmarles que no solamente, no es que el Señor no viene, el Señor viene, lo único que retarda su promesa. Él no retarda su promesa, sino que Él todavía no viene por amor a los que todavía no le conocen. Simplemente Pedro estaba diciendo eso. Pedro estaba tratando un asunto difícil en la iglesia. Porque claro, se les había dicho que el Señor venía, pero ya había pasado tiempo y el Señor no venía. Y se levantaron muchos dentro de la iglesia, interesantemente, dentro de la iglesia, a decir que no venía. Y hubo que enseñar, el apóstol tuvo que enseñar que sí venía y la razón por la que no venía. Y cuando está haciendo eso, hace alusión al apóstol Pablo y dice del apóstol Pablo que el apóstol Pablo enseña estas cosas con la sabiduría que Dios le había dado para enseñarlas. Cosas difíciles de entender, decía él. Así que yo quiero emular ese concepto y creer que en esta mañana Dios nos va a dar una gracia especial para entender las cosas difíciles de entender. El apóstol Pablo decía una y otra vez enseñando sobre este concepto: ustedes que esperan el arrebatamiento de la iglesia, porque han salido por ahí algunos a decir que no hay arrebatamiento. Yo me imagino que usted sabrá quiénes son. Andan en la red, andan en los medios, ¿sí? No hay arrebatamiento de la iglesia. Bueno, yo lamento decirle que sí la hay. Así que el apóstol Pablo enseña sobre el arrebatamiento de la iglesia y dice literalmente que eso es difícil también de entender, pero que va a suceder. Ahora, cuando entendemos que la palabra de Dios es verdad y que toda ella se cumple, así yo no lo entienda, entonces yo doy un paso inicial, yo doy un paso primario y yo digo: Señor, todo lo que tú has dicho se cumplirá. No hay nada que en la Biblia no vaya a cumplirse. Lo que fue anunciado se cumplió, lo que fue anunciado se está cumpliendo, y lo que fue anunciado que no se ha cumplido todavía se cumplirá. Dios no es como nosotros. ¿Cuántas promesas hemos hecho que no hemos cumplido, por ejemplo? Pero todo lo que Dios prometió se cumple de una manera inexorable, y no hay quien pueda cambiar eso. Esta es una de ellas. Uno de los principales asuntos que este texto plantea es el asunto de la gracia de Dios. Imagínense, hemos aprendido, y toda la Biblia eso enseña, que solo en Cristo hay salvación. Fuera de Él, nada. Luego entonces, el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no ha creído, dice el apóstol Juan, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y entonces el mismo Jesús está diciendo ahora que hay un pecado que es imperdonable. Pero sí, a ver, ¿hay o no hay perdón en Cristo? Hay perdón en Cristo. Entonces es evidente que el mismo Señor, sobre el cual o en el cual hay perdón, está diciendo: bueno, les tengo noticia, hay un pecado sobre el cual no hay perdón. Un momento, Señor. Y entonces, ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está la cruz?
¿Dónde está el sacrificio vicario que tú hiciste? ¿Dónde queda? Bien, un principio elemental de hermenéutica, de interpretación de la Biblia, dice que la Biblia se interpreta a sí misma. Hay cosas que leemos en la Biblia y a cruda y prima fase decimos, ¿esto qué es? Esto evidentemente es como una estaca que no debe estar allí, pues un pedazo de madera que no debe estar. Pero bueno, lo tremendo del Espíritu de Dios es que no dejó nada por fuera. Todo lo que tenía que estar, está. Así yo no lo entienda. Así que hoy vamos a entender juntos algo que pareciera que no es de ahí, pero sí es de allí. Estábamos preparando hace unas semanas un estudio sobre la parábola del sembrador. Los que no vinieron ese viernes se la perdieron. Esto no es publicidad, pero se la perdieron. En la parábola del sembrador hay un elemento que se pareciera o se parecería a este planteamiento de Jesús. En la parábola del sembrador, después que Jesús habla de que el sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, la otra parte cayó en pedregales, la otra parte entre espinos, la otra parte en buena tierra. Después que está hablando de todo eso, antes de comenzar a explicar la parábola, lo hace en virtud de que los discípulos de él y los que estaban cerca de él le preguntaron: Señor, ¿qué significa esta parábola? Otra versión de los evangelios dice: ¿por qué les hablas en parábolas? Y la respuesta de Jesús fue contundente. La respuesta de Jesús fue literalmente: les hablo en parábolas porque a ustedes les ha sido dado conocer, entender los misterios del reino de los cielos, y a ellos no. ¿Y dónde está la gracia? Porque a nosotros sí y a ellos no. No podemos dejar de recordar lo que el apóstol Juan dice en una de sus cartas. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces, ¿cómo que nosotros sí y ellos no? Y aquella vez concluíamos en esto. Dios decidió revelarnos los misterios del reino de los cielos. Otra versión dice los misterios de Dios. Decidió revelarlos a nosotros. Pero ojo, en ese momento Jesús, citando al profeta Isaías, dice: tal cual les fue dicho por el profeta Isaías, para que viendo no vean, para que escuchando no entiendan, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado de tal manera que no han querido hacer la voluntad de Dios. Y hermano, cuando el corazón nuestro decide que ni Dios puede intervenir, Dios no va a intervenir. Engrosamos el corazón y no le permitimos a Dios que intervenga. Así que como el pueblo había engrosado su corazón y Dios lo sabía, dijo: van a ver, pero no van a ver. Van a oír, pero no van a oír. ¿Usted ha estado en algún lugar donde alguien está hablando en una conferencia o lo que sea, y usted está así? Usted está así, con los ojos abiertos, y el que lo ve dice: tiene los ojos abiertos, pero usted no está ahí, se fue. Usted se ríe porque a usted le ha pasado. O sea, no solamente a mí, a usted también le ha pasado. Nos fuimos, y cuando volvemos en sí, no entendemos lo que se está hablando. ¡Wow! Bueno, cuando engrosamos el corazón, no hay manera que ni leyendo ni escuchando ningún sermón, nada, no entendemos, porque engrosamos el corazón. Decidimos que esa palabra no es para mí. Decidimos que lo que se está tratando no es para mí. Como Dios lo sabía con respecto a su pueblo de Israel,
Dios había determinado juicio para el pueblo. Serían quebrantados, serían llevados cautivos por Nabucodonosor más adelante. Así, pero cuando les habló ellos estaban tranquilos. No había guerra, no había problema, todo estaba bien. Y ahora tú me estás hablando de esto. Y todavía el Señor dijo con más fortaleza. Después que se han arrasado, si el 10%, solo el 10% de ellos quedaren, serán igualmente arrasados. Solo quedará en medio de ellos el tronco de Isaí. ¿De quién estamos hablando? Así como el roble y la encina son cortados y solamente queda el tronco, así quedará en medio de Israel el tronco de Isaí. Estaba hablando del Mesías. Y cuando Cristo les estaba hablando la parábola del sembrador, les estaba diciendo: yo soy de quien habla esa parábola. Se estaba revelando delante de ellos la palabra de Dios. Yo quiero decirles esta mañana que hoy se está revelando esa palabra de Dios a nuestro corazón, porque el mismo Mesías que dijo eso en el escenario de la parábola del sembrador, también lo está diciendo en esta parábola. También lo está diciendo. ¿Parábola? ¿Parábola, hermano? ¿Es una parábola? Pues fíjense, como siempre digo, el Espíritu de Dios no dejó nada por fuera. Es Marcos, el único de los 3 relatos evangelísticos, que habla de que y Jesús les dijo una parábola. Y Jesús les dijo una parábola. ¿Cómo una casa dividida contra sí misma va a prevalecer? Y comenzó a desarrollar la parábola. Así que estamos frente a una parábola que ilustra una afirmación o una verdad espiritual. La afirmación o verdad espiritual que Jesús dijo es: todo pecado, todo lo que se hable, todo lo que se diga en contra del Hijo será perdonado. Pero lo que se hable o se diga en contra del Espíritu Santo no será perdonado. Y para eso lo ilustró con una parábola. Ahora les tengo noticia: cada vez que Jesús habló en parábolas, cada vez que lo hizo para ilustrar una verdad del reino de los cielos. En otras palabras, igualito como dijo allá en la parábola del sembrador, es aquí. A ustedes, hermanos míos, les ha sido dado conocer los misterios del reino de Dios. Y esto es un misterio en el reino de Dios. Amén. Que nosotros tenemos el privilegio de conocer. Cualquier persona puede leer lo mismo que estamos leyendo nosotros y no lo entiende. Por más que se lo explique, no lo entiende, a menos que haya venido a los pies del Señor. Porque esa es una verdad revelada solo, exclusivamente para los lavados por la sangre del Cordero. Digo, no lo inventé yo. Jesús lo dijo, y lo dijo con una claridad meridiana, hermanos. Entonces, tenemos al Señor hablándonos directamente sobre algo que era importante. Y decía yo, cuando leía el texto, cuando revisaba el texto, cuando estudiaba, porque ustedes me han hecho estudiar. Me han hecho estudiar, hermano. Me han hecho estudiar. Yo recuerdo una vez, yo tendría como 19 años, 20 años. Yo conocí al Señor a los 18 años. Pero después de bregar con el Señor un par de años, después de creérmelas todas, que yo las conocía todas, que yo me las sabía todas, decidí que ya sé lo que tenía que saber. Así que me fui a vivir mi vida como yo quise vivirla. Y un día, ya yo conocía este asunto de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que un día estaba yo, con el mayor respeto les digo esto, hermano, pero lo digo por testimonio. Estaba yo con unos amigotes, entre comillas amigotes, tomando licor.
no tendría yo más de 23, 24 años, tomando licor, y estábamos ahí parados hablando de todas las locuras que uno habla, y ¡zas! Vino a mi mente la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y me pregunté yo, lo primero que me pregunté, en este par de años que llevo saltando de barco en barco, ¿habré cometido tal blasfemia yo? Y realmente me preocupé un poco. Esta mañana yo tengo que decirle a usted, a todos los que se están preguntando, si alguna vez cometieron tal blasfemia. Solamente, hermano, con el hecho de que usted se preocupe esta mañana por si acaso alguna vez dijo algo o hizo algo contra el Espíritu de Dios, solamente con ese hecho usted tiene un buen camino. Sin embargo, la palabra de Dios es clara, contundentemente clara. No hay manera de una persona que ha conocido a Cristo como su Salvador personal, como su Señor, pueda cometer este pecado. No hay manera. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas: nadie puede llamar a Jesús Señor si no le fuere dado por el Espíritu Santo. Nadie puede hacer eso. Luego entonces, nosotros que conocimos al Señor como Salvador personal, cuando le conocimos, el Espíritu de Dios vino a morar en nuestra vida. Si yo le pregunto a usted, ¿dónde está el Espíritu Santo ahora? Usted no me va a decir, bueno, por ahí. Digo, ciertamente salió su voz por toda la tierra a dar convicción de juicio, de pecado al mundo, pero lo que sí es cierto es que la Biblia nos declara que nosotros ahora somos templos del Espíritu de Dios. Templos del Espíritu de Dios. El mismo Dios habita ahora en nuestras vidas. No es posible, habitando el Espíritu de Dios en nuestra vida, que blasfememos contra Él. No hay esa posibilidad. Miren, hermano, y tan serio es lo que les estoy diciendo, y tan grave, porque es una cosa grave lo que les estoy diciendo, que en una de sus cartas el apóstol enseña literalmente que la única manera de hacer eso es estando fuera de los caminos del Señor, es desconociendo totalmente al Señor, desconociéndolo totalmente. El apóstol Juan dice en una de sus cartas: mire, este espíritu de la apostasía que está ya en medio nuestro, que no es más que el espíritu del anticristo, que está ya en medio nuestro, está en medio nuestro, y ha sido evidente para que todos reconozcamos que ellos, los que están en ese negocio de falsear la verdad y mentir deliberadamente a la gente para arrastrar con ellos personas incautas que no conocen al Señor, y los que lo conocen poquito se quedan así como cavilando. Ellos, dice Juan, han sido puestos en evidencia en medio nuestro para que todos sepamos que no son de nosotros. Salieron de nosotros, sí, pero no son de nosotros. Hasta ese punto. Es decir, que en medio de la apostasía de los últimos tiempos en la que tú y yo estamos viviendo, la palabra de Dios nos dice de una manera clara que dentro de la iglesia van a haber apóstatas. Qué triste, hermano. Qué triste. Pero es la verdad. Porque la apostasía no está afuera, comienza adentro. Y Juan dice: dentro de nosotros han estado. Y los denuncia. Veía un programa de televisión en estos días, y había un pastor hablando como a un pueblo que habría como 5.000, 6.000 personas en esa iglesia. Era algo enorme. Y ese pastor decía: lo que sucede es que hay un género de demonio que no sale sino con oración y ayuno. Ya ustedes y yo sabemos de qué estaba hablando. Un género de demonio que no sale sino con oración y ayuno. ¿De qué estás hablando? Estaban acusando a los discípulos del Señor que no habían podido sacar unos demonios de la vida de una persona.
Y Jesús regaña a los discípulos por su poca fe. Les dice, ustedes tienen poca fe, no han creído lo que les he dicho. Porque en Lucas capítulo 9 el Señor los había reunido y los había convocado y les había dicho literalmente: les doy autoridad sobre todo demonio, sobre toda enfermedad. Entonces, ¿qué resulta? Que como traté de sacar un demonio en el nombre de Jesús y no salió, entonces Jesús me mintió. Jesús me mintió. Y ustedes y yo sabemos que no es así. Antes todo hombre sea mentiroso, pero Dios es veraz. Siempre es veraz. Y eso es incuestionable. Jesús no mintió. Él le dio autoridad a la iglesia, le dio autoridad a los apóstoles, le dio autoridad hasta a sus niños. No descarte a los niños, como decía nuestro buen hermano Hito, gracias. No son mantequilla. No son mantequilla. Aun cuando los niños juegan con usted, le abrazan, lo machacan y todo. Ese día que estábamos predicando y había un niño, y yo veía a los padres todos así, y el niño, yo decía, déjenlos, son niños, hasta en ellos los niños nos bendicen. Así que cuando usted ve a un niño, no mire así, haga así, haga así. Y cuando se acabó el culto lo agarré, le dije, ven acá, yo hablo más alto que tú. Y como tú seas un predicador, a ti te va a pasar también. Hermanos, hermanas, no erremos. Dios no puede ser burlado, hermanos. Lo que Él dice siempre se cumple, mis hermanos. Así que en este escenario, Dios está declarando un misterio. ¿Y qué es un misterio? Lo primero que viene a nuestra mente es que es algo oculto. Bueno, yo no quisiera decir literalmente que es algo oculto, que sí es algo que está oculto, pero no es la mejor aplicación que queremos en esta mañana compartir. Un misterio es algo no declarado para todos y reservado única y exclusivamente para sus remitentes. ¿Qué les parece? No, yo creo que me aplaudieron. No, tranquilo. No aplaudan. El único. ¿Se acuerdan de Pablo? Cuando dijo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¡Wow! Yo me erizo. Yo cito esta palabra y yo me erizo. Porque yo reconozco que yo no soy digno de conocer esto. Yo no soy digno de saber eso, Señor. Ahora sucede que en la persona de Dios hay cosas profundas, pero que Él reservó para nosotros. Alabado sea el Señor. Un misterio, hermano, es, por ejemplo, el Evangelio. Es un misterio. Un misterio, hermanos. ¿Se acuerdan de la analogía que hacía Jesús en el matrimonio? Cuando hablaba de que el matrimonio era esa simbología de la relación entre el Cordero y su iglesia. ¡Aleluya! Por eso es que nuestros matrimonios, hermanos, están siendo, confrontados. Y miren, no de vez en cuando, todos los días. Todos los días. Voy a abrir un paréntesis aquí. Yo sé que no les va a gustar, pero no importa. Ya me dijo, no hables de mí. Mi esposa es mi enlace con el mundo virtual.
Yo no manejo WhatsApp, yo no manejo nada de eso, hermano. De malas manejo el correo electrónico con mis clientes, de malas se los digo. Yo definí muy rápidamente que el celular y yo no íbamos a ser buenos amigos. Y hay gente que no puede vivir sin el celular. Yo sí puedo vivir sin el celular. Yo lo puedo dejar 2, 3, 4 días metido ahí en la cajuela del carro y no me acuerdo de él. Se los digo, no. Porque me ha pasado. Estoy en el baño, nadie me llama y se suena el celular. No tienes vida privada. Entonces, no está bien. Los que tienen celular, los bendigo por eso, hermano. Pero mi esposa es la que me mantiene enlazado con el mundo virtual. Así que ella me notifica de las cosas que en el chat o de lo que sea. Y yo me quedo y digo, wow, Dios, chévere, muy bueno. Pero cuando estamos hablando, ella y yo, el celular no tiene cabida en medio nuestro. Ella sabe que ese celular hay que agarrarlo, meterlo en la gaveta y entonces vamos a tomarnos un tiempo y vamos a hablar. Y hablamos, gloria a Dios. ¿Por qué yo voy a permitir que el celular se interponga entre ella y yo? ¿Usted ha visto parejas cómo actúan cuando el celular se interpone entre ellos y entre los dos? Y terminan en bronca y en guerra por el bendito celular. Hermano, ¿cómo es eso? Les estoy diciendo que el matrimonio está siendo bombardeado todos los días con nimiedades, con tonterías y con cosas grandes. Pero muchas de esas cosas nosotros las permitimos. Y el Señor nos advirtió literalmente sobre estas cosas. Y el Señor nos dijo de manera literal que la relación entre Él y su iglesia estaba perfectamente ilustrada en el misterio del matrimonio. Bendito el nombre del Señor. Así que es algo que tenemos que cuidar. Es algo que tenemos que amar, que atesorar. Es algo que tenemos que entender que Dios está en medio. No es que me casé, como dicen algunos, me casé y fui emocionada o emocionado al matrimonio y después ya como que el matrimonio se vuelve como una cosa así como de rutina. ¿O qué es esa mentira? ¿Verdad, mi cielo? No es rutina. No es rutina, hermano. Todos los días hay cosas nuevas. Aunque su esposa se levanta toda despelucada y dice, hoy la peluca quedó diferente. Algo nuevo siempre hay. Algo nuevo siempre hay. Entendamos que cada vez que Dios nos habla de misterio, es porque quiere revelarnos el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos está reservado para nosotros, lo que hemos creído del Señor. Eso no es comida para todo el mundo. Eso tiene sus elegidos. Bendito el nombre del Señor. Y usted y yo somos parte de ese pueblo, hermanos. Atesoremos lo que Él nos ha dicho. Abracemos lo que Él nos ha dicho. Porque en esta parábola es exactamente lo que nos está diciendo. Les tengo un misterio que está siendo revelado de parte de usted. Y los que preguntan, bueno, ¿habré yo dicho algo de esto? ¿Habré yo hecho algo en esta dirección? Bueno, posiblemente algo hicimos alguna vez, pero no eso. En el Antiguo Testamento, esta palabra blasfemia aparece por primera vez en el libro de Levítico capítulo 24. Por primera vez. Estaban un muchacho que era hijo de una mujer hebrea, pero el padre era egipcio. Y ese muchacho tuvo una bronca, tuvo una pelea con un hombre que dice que era de la nación de Israel. Como el texto está conformado, digo entonces, este era de padres
y madres hebreos. Así que tuvieron una pelea pública, una bronca, tumulto de gente. Y algo pasó en la bronca que el muchacho, el hijo del egipcio con la mujer hebrea, dice que maldijo el nombre del Señor. Cuando hizo eso, ya el pueblo sabía que Moisés les había enseñado que el nombre del Señor era santo. Inmediatamente tomaron cautivo al muchacho y lo llevaron a Moisés. Ahora, ¿qué hizo Moisés? Moisés no sabía qué hacer con el pelado. ¿Y por qué no sabía qué hacer con el pelado? Porque Moisés lo único que sabía, tal cual le fue declarado en el monte Sinaí, es que el nombre del Señor es santo. Pero no sabía cuál era la pena que un blasfemo merecía. Así que decidió ponerlo en la cárcel. Lo puso en la cárcel y consultó al Señor. Wow, eso es tremendo. Imagínese usted nomás que alguien lo ponga usted en la cárcel y te vas a quedar ahí hasta que el Señor hable conmigo. Dice, ¿cómo? Es que cuando no hay ley, hay que hacer algo porque no hay ley. Y algo iba a hacer Moisés, era no transgredir los principios del rey. No los iba a transgredir. Así que Moisés preguntó a Dios y Dios le dijo. ¿Qué le dijo Dios? Saca al muchacho del campamento. Sácalo. Ponlo ahí en medio de la multitud. Y todos aquellos que estén ahí en la multitud, que oyeron la blasfemia que él dijo, acérquense a él, pongan sus manos sobre él, mientras todos los que no escucharon la blasfemia del pueblo lo apedrean. Yo no sé cómo eso pasó. Pero si van a pedir a alguien y yo voy a poner la mano y que una piedra no me pegue a mí, ¿cómo es eso? Pero eso fue lo que pasó. En ese momento, Dios instituye la pena de muerte por la blasfemia al nombre del Señor. En el Antiguo Testamento. Y mucha gente dice, pero Dios es tan bueno, la pena de muerte, ¿cómo es eso? Si Dios es bueno. Sí, claro, no hay duda de que Dios es bueno. Si no, ninguno de nosotros estuviera aquí. ¡Ninguno! Por más carita de ángel que tengamos, ninguno estuviera aquí. Claro, Él es bueno. Dios es amor. Claro que sí, amén, yo creo eso. Pero cuando usted revisa los atributos del carácter de Dios, usted se da cuenta, perfecta cuenta. Dios es amor, pero Dios no es todo amor. ¿Ah? Dios también es ira. ¿O no vino Jesucristo para que usted y yo escapemos de la ira de Dios? ¿Ah? Eso es algo que tenemos que entender y enfrentar. En ese momento Dios dijo que muera. Y se quedó así, perfectamente escrito en los anales de la Torá, de los primeros 5 libros de la Biblia, especialmente el libro de Levítico. Hasta que Cristo vino, todavía la blasfemia era ocasión de muerte. ¿Se acuerdan lo que hacían con Jesús? Querían pescarlo y acusarlo de ¿qué? De blasfemo. De blasfemo. ¿Cómo tú, siendo hombre, te abrogas el derecho de perdonar pecados si solamente Dios puede perdonar pecados? Es una blasfemia. Bendito el nombre del Señor. Esteban no fue apedreado por, entre comillas, blasfemo. El apóstol Pablo, cuando escribe sobre eso en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo no escribe el libro, lo escribe Lucas, pero el relato atañe al apóstol Pablo cuando Esteban era apedreado y él consentía en la muerte de Esteban.
Y más adelante escribe ese mismo Pablo, el apóstol, que consentía la muerte de Esteban. Escribe a Timoteo y le dice: porque antes yo era un blasfemo. Fui un blasfemo. ¿Por qué? Porque los agarraba, los perseguía y los mataba. Más adelante, él está defendiendo frente al rey Agripa y le dice a Agripa, yo, siendo blasfemo, los perseguía, entraba en sus casas, los metía en las cárceles, no me importaba si eran mujeres, hombres, los metía en la cárcel, los arrastraba, los exhibía. Así que si alguien puede hablar de manera personal sobre qué es ser un blasfemo, era Pablo el apóstol. Pero dice él: pero fui tenido en misericordia por causa de Dios. Él tuvo de mí misericordia, dice. Entonces, hermano, yo estoy convencidísimo de que alguna vez en nuestra vida pudimos proferir con nuestros labios alguna blasfemia en contra del nombre de Dios. Pudimos haberlo dicho. Cuando no entendimos qué nos estaba pasando, y decía: ¿qué pasó? ¿Por qué? Tú no dijiste, pues. Tú no dijiste tal cosa y ahora esto, pues. Estás agarrando el nombre de Dios y lo estás poniendo en el paredón y estás diciéndole a Dios: tú dijiste algo que no cumpliste y ahora yo estoy como estoy. En ese reclamo a Dios, en esa actitud de Dios, hay algo que usted y yo tenemos que revisar, hermano. Ninguno de nosotros está exento de esta realidad de enfrentar esto delante de Dios, porque Dios es santo y Dios no va a tener por inocente al culpable. Sin embargo, en lo tocante a la blasfemia contra el Espíritu Santo, es otra cosa. Es otra cosa. Miren cómo se desarrolla esto. En principio estaba Jesús en medio de la multitud y había un hombre que era mudo y sordo. No veía, no hablaba y no escuchaba. Y la gente que estaba allí alrededor de Jesús con este endemoniado conocían que este hombre era mudo y sordo. Y viene Jesús y lo sana. Y cuando lo sanó, fue literalmente visible que el hombre podía hablar y podía oír. Quiere decir que se dio en ese entorno y en ese momento algo que nadie podía negar. Estaba allí. Que 200, 300 años después un montón de gente está diciendo locuras sobre eso, es otra cosa. Ese día, en ese momento, nadie pudo negar el hecho. Pero algo curioso, los que estaban allí, que no eran doctos en la ley, que no conocían la palabra, que eran parte del populacho, la gente que estaba ahí siguiendo a Jesús por lo que él hacía, pero no conocían realmente del Mesías, esa gente dijo: ¿no es este el hijo de David? Esa expresión no la pasé por alto, porque cuando se habla de Jesús como el hijo de David, se está hablando del Mesías. No dijeron: ¿no es este el hijo del hombre o el hijo de José? Dijeron: ¿no es este el hijo de David? ¿No es este el Mesías? Estaban implícitamente reconociendo que este Jesús, hijo de David, era el responsable, sería seguro responsable de lo que estaba pasando. Pero había otro grupo ahí, que eran los fariseos y los escribas. Eso eran los doctos de la ley. Eso era lo que de verdad se la conocían, dicen ellos, que de todas. Y ellos dijeron: no es cierto, sino que por el poder del demonio, por el poder de Beelzebú es que hace eso. ¿Cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible que los que no entienden y que no conocen, pues de a poquito dicen: este era el Señor? Y los que sabían y los que tenían que reconocer en primera instancia el asunto dijeron: esta es obra del diablo.
Entonces aquí el primer llamado de atención para este pecado de blasfemia. Había un rechazo a la persona de Jesús como el Mesías, a la persona del Cristo, el Jesús Cristo. Ese rechazo, en primera instancia, abría la puerta para una segunda instancia. ¿Cuál era la segunda instancia? Ellos habían confesado públicamente y con conocimiento de causa, racionalmente, que ese no era el Mesías y que eso no lo había hecho Dios y que eso simplemente lo había hecho el demonio, así de simple. Lo hicieron racionalmente. Esa segunda opción, ese segundo elemento es tan relevante porque ellos no estaban engañados. Y Jesús, para asegurarse, no él, sino para asegurarles a ellos que ellos mismos se vieran en el espejo de Dios, les dijo: ¿cómo es posible que un reino dividido contra sí mismo permanezca? A ver, ¿a ustedes les parece sensato eso? ¿A ustedes eso les parece racional? Eso no es racional, pero eso fue más allá. ¿Cómo una casa dividida contra sí misma permanecerá? Eso no es racional. Si su casa está dividida, está en problema, hermano. Si el país nuestro está dividido, estamos en problema. Ni el diablo está dividido contra él mismo, le estaba diciendo Jesús. Ni el diablo está dividido. ¡Qué bárbaro! Él quiere que usted y yo no estemos divididos. Pero allá en el reino de las tinieblas no se permite la división. Eso es lo que Jesús está diciendo, está planteando ahí. Así que era un asunto de sentido común. Rechazo del Mesías, y tanto lo rechazo que mi mente, mi conocimiento, que debe hablarme, por lo menos debe decirme algo, no me dice sino lo contrario. Y lo tercero, que fue contundente, fue el rechazo literal a la obra del Espíritu Santo. Miren ustedes cómo lo planteó el Señor. Déjenme buscar el texto. Ok. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. A cualquiera que dijera una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Jesús está diciendo de manera literal que la obra que él hizo, la hizo por la unción y el poder del Espíritu Santo que estaba en él. ¿Está copiándolo, hermano? Entonces, esa es la razón por la cual cuando alguien niega al Espíritu de Dios, cuando alguien injuria, esa palabra blasfemia tiene que ver con injuriar la reputación o el buen nombre de alguien, pero cuando se trata de Dios, eso es más grave todavía. Es más grave porque no tiene perdón de Dios. Entonces, cuando alguien hace eso, simplemente ha cerrado toda puerta o posibilidad a las cosas de Dios. Ya ni Dios va a hacer nada. Esa es absolutamente la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, se dan cuenta que hay un proceso allí. Esa es la razón por la que ustedes y yo necesitamos con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas, salir, ir y hablar la palabra de Dios. Hay un poder que Dios concede o confiere al hablar. Hablar. Fíjense que así aquí el asunto es el que diga contra el Espíritu Santo. Hablar. Es que en este entorno occidental, americano nuestro, parece que hablar no es el mayor problema. ¿Cierto? Ya les digo, yo no veo las redes ni tengo acceso a ellas por decisión propia. Pero la gente que tengo cerca que me comenta algunas cosas de las redes,
en los noticieros que comentan algunas cosas de las redes, se deja ver lo que la gente habla. Lo que la gente habla. Si un niño se cae de una banqueta, se vuelve viral. Si un perro arrastra una toalla por el medio de la casa, se vuelve viral. Si está subiendo una escalera eléctrica y se para en la mitad del camino, se vuelve viral. Casi que toda tontería se vuelve viral. Sin embargo, cuando Dios habla con nosotros, llama nuestra atención para que podamos abrir el entendimiento y recibir de parte de Él la instrucción con la cual nosotros podemos caminar la vida cristiana, se vuelva viral o no. Así que no estamos preocupados para que cuando este video se suba a YouTube haya muchos, ¿verdad? ¿Eso se llama like? Yo no sé. Eso no nos preocupa, eso no nos mueve. Lo que nos mueve es lo inminente, lo necesario, lo apremiante de hablar la palabra de Dios a todos aquellos que no la conocen. Porque de eso depende todo el Evangelio. Toda la gracia de Dios está orbitando alrededor de esa verdad. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo es la revelación de la Biblia. Y esa es la razón por la cual, cuando una persona blasfema contra el Espíritu Santo, se cerró la puerta total a esa gracia de Dios. Porque Dios determinó que así fuese. Jesús está hablando con Nicodemo. Y le dice Jesús a Nicodemo, después de toda aquella intervención que usted conoce, de que tienes que nacer de nuevo y todo aquello. Y al final de cuentas Jesús le dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Dios no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Para eso vino el Señor. Y lo peor de todo, y aquí la sentencia, lo triste, es que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, que había venido para declarar al mundo libertad. ¿Qué caso, hermano? Esos mismos hombres que estaban allí parados diciendo, tú obras y obras por medio de Beelzebú. Esa misma gracia de Dios estaba disponible para ellos también. Estaba disponible para ellos. No era solamente para el endemoniado y para toda la multitud que estaba ahí diciendo, ¡ay, el Hijo de David! No, también estaba para ellos. Bendito el nombre del Señor. Entonces se convierte en algo urgente, que usted y yo hablemos. Hablemos, 2 minutos y cierro. Hablemos la palabra del Señor. Dios nos ha dado, hermanos, una autoridad, un poder sobrenatural para todo lo que usted y yo hablamos. Esa era la razón por la cual los que estaban ahí escuchando la blasfemia que dijo el muchacho aquel, tenían que poner sus manos sobre su cabeza para limpiarse de lo que habían escuchado. Ojo, hermanos, tenemos que limpiarnos de todo lo que escuchamos. Hay cosas que escuchamos y se quedan ahí. Y Dios quiere decirte que esta mañana, límpiate, limpiémonos, hermanos, de esas cosas blasfemas. Por todos lados usted encuentra blasfemia. Prende la televisión para ver un noticiero y ve blasfemia. Abre la red, abre la internet, abre su correo electrónico para leer algo y lee blasfemias. Entonces es necesario
Que nos limpiemos de eso que escuchamos, vemos, oímos todos los días. Estamos siendo rodeados y bombardeados por eso. Pero Dios nos dice que así como el mundo tiene poder para hablar blasfemias y hasta para contaminarnos de toda esa basura, también nos dice Dios, tú puedes limpiarte. Yo te he dado la fuente para que te limpies. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos limpiamos o simplemente decimos, no, eso es cosa que hasta que nos pasa? Cuando usted agarra a un niño, a su hijo, los niños tienen la particularidad algunas veces, no sé, de sacarnos de nuestras casillas. Tremendos son los niños, qué hermosos son los niños, pero algunas veces tienen la particularidad de estremecernos, pues. Yo le digo a mi nieta, yo no quiero seguir jugando, y ella quiere seguir jugando. Y yo, pero ella quiere, no sabe cuándo parar. Sin embargo, cuando estamos en la condición en la que estamos siendo confrontados continuamente con esas cosas que pegan, golpean en nuestra alma, nos molestan, nos turban, nos perturban, en ese momento tenemos que hacer un alto y decir, Señor, perdóname, Señor, limpia. Pero yo quiero decirle a usted, padre de familia, nunca le diga a su hijo que es un necio, que es un bueno para nada. Nunca haga eso, porque con su palabra usted ha entrado en el reino de los cielos para confesar basura, maldición sobre su hijo. A usted le parecerá una tontería, la Biblia dice que no es tontería, no lo es. Todo lo que hable, es tan serio esto, que la palabra dice, todo lo que hable tu boca, de todo lo que hable tu boca tendrás que dar cuenta a Dios. Eso no lo inventó Euclides, tendrás que dar cuenta a Dios. Así que tus palabras te van a hacer vivir o morir, recibir o no recibir de parte de Dios. A su mujer, a su marido, bien, dígale buenas palabras, aunque le crispe, aunque le exaspere, aunque le molesten algunas cosas. Ella me dijo que no hablara de ella. Mi esposa y yo aprendimos desde muy temprano a que cuando estuviésemos molestos por alguna situación, no la tratábamos. Cuando ya se nos pasó aquella cosa, nos sentamos, lo revisamos y lo oramos. No tienen idea cuánto hemos sido bendecidos por esa decisión que ya tomamos. No le aconsejamos a nadie que airado, molesto, ácido, así como cuando se toma una cucharada de limón, trate nada, ni con su mujer, ni con sus hijos, ni con su jefe, ni con nadie. Trague, calle, trague en seco, así. ¿Sabes lo que es tragar en seco, no? Hay veces que, Arturo, necesitamos agua. Bueno, trague sin agua. Y luego, trate el asunto. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque cuando hablamos airados, molestos, no honramos a Dios. Y después nos arrepentimos. Y cuando no queremos pedir perdón, tiramos línea, ¿cómo culpamos al otro? Hermano, seamos serios. Porque Dios trata estos asuntos con mucha seriedad. Cierro con esto. Toda la palabra de Dios es inspirada por Él. Y esta mañana usted y yo necesitamos adoptar una posición frente a lo que Dios nos ha dicho. No podemos seguir creyendo las tonterías que por ahí afuera se hablan con respecto a este tema. Usted y yo sabemos qué es lo que este tema significa. Significa literalmente toda persona que confiesa, que declara que la obra de Dios la ha hecho Belcebú, la ha hecho Satanás, ha pecado irremediablemente y ha cometido ese pecado imperdonable. Pero ese pecado no se comete así por así. También sabe usted
que los hijos de Dios no estamos expuestos a eso. Sin embargo, sí estamos expuestos a blasfemar. No contra el nombre de Dios, pero el blasfemar ya es un llamado de atención. Es Dios hablándonos que no podemos hablar lo que se nos ocurre, lo que nos dé la gana y menos nos vamos molestos. No confíe esa basura, hermano, traga y cae. Porque Dios está escuchando y nos va a pedir cuenta de todo lo que usted y yo hablemos. Y no va a mirar para la pared. Padre, bendigo a tu pueblo. Bendigo a mis hermanos. Y te doy gracias, Señor, por la grande bendición que tú nos has dado de ir a tu palabra en lo poco, mucho que podamos haber expuesto. Por lo menos, Dios mío, te ruego que esta palabra cree en nosotros la inquietud, la sed necesaria para seguir escudriñando. Ya no solo escudriñar tu palabra, sino permitir que tu Espíritu escudriñe nuestra vida y traiga a la luz cualquier cosa que tenga que ser confesada. Oro, Dios mío, en el nombre de Jesús, por perdón. Perdón, Señor, por tu pueblo, por mí mismo, por todos nosotros. Perdón, Señor, si te hemos ofendido, si hemos blasfemado, Señor, en contra de lo que sea, Dios. Que tú nos perdones, que tú guardes nuestro corazón, que tú nos enseñes a proclamar con nuestros labios que el reino de Dios se ha acercado. Porque hay poder en cada palabra que confesamos y que hablamos en público o en privado. Tú nos has dado ese poder. Por eso es que oramos. Por eso es que decimos, hay poder en la oración. Sí hay poder en la oración, pero es que hablamos y confesamos que tú eres el Dios de los cielos, eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro guardador, nuestro liberador, el Dios de nuestro amor, el Dios de nuestros sueños, de nuestros proyectos. Tú eres el Dios de nuestras ganas, de nuestros anhelos, el Dios de nuestros sueños, eres tú. Lo decimos en voz audible, no para que los demás nos escuchen, sino para escucharnos a nosotros mismos, repitiendo bendición tras bendición tras bendición. Y cuando alabamos tu nombre, cantamos en voz alta para proclamar bendición, bendición tras bendición. En el nombre de Jesús. Porque por cada palabra que hablen los hombres, tendrán que dar cuenta a Dios. Y yo quiero dar cuenta, Señor, de esas palabras que en tu nombre yo he hablado con mis hermanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hablando de confesar, les voy a pedir que se pongan en pie. Vamos a cantar una alabanza. Una alabanza que tiene que ver con confesar. Amén. Está en el libro del Apocalipsis, capítulo 15. Para los que me conocen saben que este es uno de mis himnos favoritos. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Vamos a proclamar con nuestro labio, hermano. Y Dios nos permita la gracia de cuando estemos en el baño cantando, cuando estemos hablando con nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestras esposas, cuando estemos en el templo y estemos cantando, que no haya la necesidad, hermano, levante la mano, hermano. No, hermano, usted la levanta, usted abre su boca y confiesa. Vamos a confesar, porque Él nos dijo que hay poder cuando confesamos. Maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos.
vaya con nosotros, nos consuele, nos aliente, nos aliente. Danos, Señor, la gracia de que esta palabra sea recordada en nuestro corazón cada día de nuestra vida, para que cuando abramos nuestra boca entendamos que nos dice el poder de confesar en el reino de los cielos grandezas, poder, gloria y unción y alabanza al nombre de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Que de la única manera que no abramos nuestra boca y se agiten nuestras cuerdas vocales es que seamos mudos. Que aquí en adelante nadie tenga que sacarnos las palabras de alabanza y de adoración del corazón con tirabuzón, sino que nosotros espontáneamente vengamos delante de ti y confesemos una y otra vez, porque eres bueno, Señor, y tu misericordia sobre nosotros y sobre los hombres es para siempre. Gracias, Padre. Gracias por haber enviado la promesa de tu Espíritu Santo a nuestra vida.